Saludos queridos amigos y amigas que están allí en los grupos pequeños, estás con alguna pareja misionera, con algún amigo, con alguna amiga estudiando las lecciones del libro de Apocalipsis. Ya estamos en la lección número 18 y se titula 2300 años. ¿Cómo es eso? Bueno, es un orden cronológico. Para descubrir eso, entonces vamos a invitar al pastor John Pérez para que nos explique sobre todo este proceso de la historia de este mundo. Bienvenido, Pastor Pérez. Hola, mi apreciado amigo, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Es un placer darte la bienvenida nuevamente a este curso titulado Apocalipsis, Revelaciones de Esperanza. Hoy con el título 2300 años. Quiero que iniciemos este estudio el día de hoy con el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, el versículo 7, que dice de la siguiente manera. Decía a gran voz, teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Vamos a estudiar en esta ocasión, mi apreciado amigo, el juicio, pero más que el juicio, realmente vamos a estudiar la hora en la que el juicio comenzará. ¿Sabías tú que el libro de Apocalipsis habla en varias ocasiones sobre un momento inminente donde Dios juzgará todas las cosas? Pero aún más, el libro de Daniel, todo el libro de Daniel, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, es la historia y la profecía sobre un juicio. De eso habla el libro de Daniel. Y por eso tenemos que ir al libro de Daniel para poder identificar cuándo es que empezará el juicio, para poder tener la claridad de que este juicio no es malo, porque a veces cuando hablamos de juicio nos asustamos un poco, pero no, este juicio tiene que ver con el fin del pecado, cómo Dios juzgará todas las cosas y dará un veredicto final. Así que este juicio realmente de alguna manera nos conviene a nosotros, los seres humanos. Y el juicio es a raíz de la salvación del ser humano. Por eso habrá un juicio. Así que no te preocupes cuando la Biblia menciona la palabra juicio. Ahora, quiero que vayamos exactamente a Daniel 8:14, donde el profeta Daniel, en visión, oye a uno de los santos dando una respuesta a una pregunta que se le hace. Y dice así, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. ¿Qué tiene que ver esto con Apocalipsis? Ok, mi apreciado, es que de aquí partimos para poder saber cuándo es la hora de ese juicio que menciona Juan en el libro de Apocalipsis. Y quiero que hagamos un contexto rápidamente del capítulo 8. El libro, como ya lo dije, como lo mencioné antes, el libro de Daniel es un juicio en sí mismo. Es un libro histórico, profético a la vez, pero habla de un solo juicio, que a través de la profecía, en varios momentos, en varios capítulos, Daniel menciona varias partes de este juicio. Este juicio tiene que ver con la soberanía de Dios en un mundo caído. Este juicio también tiene que ver con unos poderes que gobernarían la tierra y que cada uno daría sucesión a otro poder. Eso tiene que ver el libro de Daniel. Ya lo estudiaste en un capítulo anterior. También el libro de Daniel menciona algunas figuras, menciona una estatua, menciona 4 bestias, menciona luego 2 animales, menciona unas figuras proféticas, símbolos, también habla de unos cuernos que vamos a ver más adelante. Pero vamos a iniciar un poquito con el tema de estos 2 animales que menciona. En el capítulo 8, del versículo 1 al 7, menciona 2 animales. Uno es el carnero y otro es el macho cabrío. Estos 2 animales tienen una connotación muy especial porque tienen que ver con el santuario. Eran 2 animales que se utilizaban el día de la expiación. Como ya lo estudiaste en un capítulo pasado,
había un día especial donde se purificaba el santuario y estos dos animales formaban parte de esa purificación. Pero en esta profecía, el carnero, según el mismo libro de Daniel, en el versículo 20, representa a un imperio, al imperio medo-persa. Y el macho cabrío representa a los reyes de Grecia, según dice el versículo 21. Y la guerra entre ellos dos, porque cuando leemos todo el capítulo, el macho cabrío ataca al carnero y hace que el carnero sea destruido, desaparezca de la escena. Así es que queda gobernando el macho cabrío. Y ese macho cabrío o ese momento, esa guerra, no es sino la sucesión de un poder a otro poder, del poder medo-persa al poder griego. Y eso ocurrió en el año 331, en la batalla de Gaugamela, donde Alejandro Magno, el rey macedonio, gobernaba todos los ejércitos de Grecia y en una batalla espectacular derrota a Darío con 1.000.000 de soldados a la cabeza. Pero eso es un tema que podríamos luego hablar más adelante, es un tema muy especial. Pero quiero continuar. Dentro de la historia que está allí, el macho cabrío que traía un cuerno notable, y ese cuerno notable pierde valor, se cae, muere. Ese cuerno representa a Alejandro Magno, quien muere 10 años después de haber conquistado todo el mundo posible conquistado de la época. Y de ese cuerno, dice el mismo relato, que aparecen otros 4 cuernos. Y son identificados como los 4 generales que sucedieron en poder a Alejandro. Alejandro cae, pero el imperio continúa, el imperio griego. Y son en su orden Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Y cada uno de ellos toma cierta parte de ese gran imperio. Pero el mismo texto dice que de uno de esos cuernos o de esos generales saldría otro cuerno. Y es un cuerno pequeño. Dice el versículo, Daniel 8, el versículo 9, dice, de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa. Tan grande llegó a ser que desafió el ejército del cielo y hasta echó por tierra y pisoteó aparte de ese ejército de las estrellas. Incluso desafió al príncipe de los ejércitos y por causa de él se suspendió el sacrificio continuo y echó por tierra el lugar del santuario. Por causa del pecado del pueblo le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y en todo prosperó. Si tú ves el libro de Daniel, desde el capítulo 2, que empieza hablando de una estatua con una sucesión de poderes hasta la segunda venida de Jesús, y te das cuenta aquí que ahora, después de que el imperio griego derrota al persa, aparece un nuevo poder de uno de los 4 cuernos, de uno de los 4 generales. Pero este poder de este pequeño cuerno es mucho más grande que el de todos los demás. Ahora, dice que apuntabas